Buenas tardes, segundos medios. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vengo a explicarles un poco el PPT que les hemos mandado con la profesora Paola, que principalmente busca ahondar un poco en el siglo de oro español. Los objetivos que vamos a identificar son dar a conocer las características principales del siglo de oro español y conocer los principales exponentes literarios de esta época. Primero tenemos que saber que el concepto de siglo de oro español principalmente se debe a un florecimiento de las artes y la literatura en España de la dinastía de los Austria o los Habsburgo. Se trata de un periodo sin una fecha tan delimitada porque estamos hablando de una gran cantidad de siglos, pero usualmente es superior a un siglo y estaría luego de la Reconquista Española o alrededor de 1492 y fines de 1681, que es el año en que muere Pedro Calderón de la Barca, que es un representante de este periodo histórico. El siglo de oro español comienza aproximadamente en la segunda mitad del siglo XVI tras las crisis surgidas en Castilla, Valencia y Mallorca. Carlos I crea una monarquía absoluta. Al tener el control, se ha sabido que algunas características de los periodos absolutistas o los gobiernos que tienden a ser autoritarios implican un florecimiento en las artes. ¿Por qué? Porque se genera una especie de estabilidad ficticia en la cual las personas pueden acceder mucho más fácilmente a lo que tiene que ver con las artes, las letras, todos los elementos plásticos que con ello conlleva. Por lo tanto, es un gran momento para España en general porque comienza el periodo de conquista en América y además de esto, para lo que es la literatura en sí, surge la gramática castellana, que es una gramática en español escrita por Antonio de Nebrija y publicada en 1492, que va a permitir estandarizar todo lo que tenga que ver con la lengua española y además estamos en un periodo en el cual ya existe la imprenta. Por lo tanto, los textos y todo aquel tipo de producción que se genere en esta época va a llegar a una mayor cantidad de personas, principalmente personas que sean más cultas, y eso ya implica una masificación de los textos y por lo tanto los autores van a ser mucho más conocidos. El término del siglo de oro fue acuñado por Luis José Velázquez y va a ser utilizado aproximadamente desde el siglo XII. Periodos estéticos del siglo de oro. Son dos grandes periodos o movimientos artísticos que están dentro del siglo de oro. El primero es el Renacimiento español. Recuerden que el Renacimiento surge como un movimiento específico dentro de Italia y este movimiento comienza aproximadamente a fines de el siglo, fines del XIV, comienzos ya del siglo XV. Y cuando llega a España ya el movimiento está asentado y ya tiene todas las características que vamos a considerar. Recuerden que los movimientos artísticos no surgen espontáneamente, sino que pasan años en los cuales las personas van creando un tipo de estética similar a los otros. El Renacimiento principalmente surge como una crisis al periodo medieval que había hasta ese momento. Las personas empiezan a cuestionar los sistemas autoritarios de gobierno, sistemas en los cuales en la Edad Media existe un rey. Este rey no les da necesariamente todas las formas de autocuidado que se requieren. Las personas mueren por las enfermedades, no hay sistemas de salud que permitan que la calidad de vida mejore o que siquiera exista. Por lo tanto, ya en el Renacimiento la crítica empieza a estar hacia un poco el estilo de vida y el estilo de vida de estas personas que gastan y no consideran al pueblo. Por lo tanto, el Renacimiento, que como su nombre lo indica, busca aflorar todos los elementos estéticos que venían de la época grecolatina, van a hacer que España entonces tome todos estos elementos y también los incorpore dentro de su literatura. Dentro de las obras del Renacimiento más características está Don Quijote de la Mancha, que es una obra que busca hacer una crítica
o una especie de sátira a las novelas de caballería que existían hasta ese momento. Posteriormente a este periodo del Renacimiento, la gente empieza a cuestionar otras cosas y empieza a decir, oye, no nos dimos cuenta que el ser humano se había enfocado mucho en él y había abandonado un poco lo que tenía que ver con la visión de Dios, con la visión de quiénes somos. Y empieza a surgir una serie de elementos que tienen que ver con el sentimentalismo de las personas, que tiene que ver con extrapolar todos aquellos elementos que tienen que ver con la pasión, con quién es el ser humano, hacia dónde vamos, y por lo tanto surge una variante, una corriente que va cambiando las ideas, que va a determinar o va a terminar, perdón, posteriormente en lo que conocemos como el barroco hispano. El barroco tiene lugar en el siglo XVII. eh, Principalmente es una explosión de las artes plásticas, la literatura empieza a abundar, se modifican las formas, las temáticas sociales son mucho más atrevidas que hasta hace un tiempo atrás. Eh, los cuestionamientos, la crítica social, la miseria del ser humano, ya no estamos hablando de que son personajes ni siquiera nobles o personajes que han perdido el poder, ahora estamos hablando que nuestros personajes protagónicos son personas de las más bajas calibre, como un mendigo o un niño ciego, etc. El barroco se caracteriza por ser un tipo de movimiento artístico que utiliza principalmente el contraste como foco central.